¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Magia del Saber, el número 94. Y bien, pues tenemos el día de hoy una reseña súper padre, súper interactiva. Entonces, pues vamos a saludar a los chicos esta noche. Olis, ¿cómo estás? Hola, pues ansiosa de ver qué es lo que Chuy nos va a contar y pues la trama se ve interesante, entonces ando ansiosa. A ver qué de nuevo aprendemos hoy. Ok, gracias. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, ya nos spoiló un poco Jesús de qué va a reseñar y se va a armar el debate. Ah, no, no es cierto. Se va a descontrolar, ¿no? Porque es un tema interesante, o sea, incluso rayando hasta en los monopolios y todo el pedo, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos ese pedo. Pero muy contento de estar acá, ya no dejamos pasar tanto tiempo. Creo que nos fueron 3 semanas, ¿no? Ujú. Me tardé en subir el video pasado, pero es que Nada más. no tengo tiempo, perdónenme. Pero bueno, pues bienvenidos. Gracias. Vale, Toño, te perdonamos. Jesús, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué estás? onda, Pau? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pau? ¿Qué onda, Olis? ¿Qué onda, Toño? Ya estamos aquí otra vez con el video, como dice Toño, después de unas 3 semanitas. Ya estamos intentando reunirnos. Vamos a echarle ganas hoy con la reseña. Esperemos que les guste. Ya como vieron en el título, ¿verdad? Ya se imaginan de lo que va a tratar esto y se va a poner muy interesante, así es que quédense. Bueno, en esta ocasión me toca reseñar a mí. Voy a reseñar un libro que se llama Guerra de Negocios, Marvel contra DC, ¿no? Marvel versus DC. Este libro, bueno, en realidad es un audiolibro y es un audiolibro que puedes escuchar por medio de la aplicación de Audible o Audible. No estoy seguro de si lo puedas encontrar en YouTube. A lo mejor también está en la plataforma de YouTube. Podrías checarlo. Si te gustan mucho los superhéroes, si estás muy emocionado con el tema de eres Team Marvel o eres Team DC, yo creo que esta es una reseña que te va a gustar mucho porque aparte de concentrarnos un poquito en lo que son los superhéroes, en todos estos personajes que incluso como adultos nos hacen los días a veces cuando vamos a ver la película de nuestro personaje o nuestro superhéroe favorito, te recomiendo que te quedes porque esto se va a poner muy bueno. Este libro realmente, aparte de hablarte de muchos superhéroes, de cómo nacieron estos superhéroes, de cómo fue que este gran señor Stan Lee se le ocurrió hacer un superhéroe que trepara en las paredes, ¿no? Y que se llamara el Hombre Araña, o hacer un superhéroe que fuera muy enojón y que por medio de su coraje se transformara en un en un monstruo verde gigante que tuviera mucha fuerza. Este audiolibro te lo va a contar todo. Realmente desde un principio te atrapa, desde un principio te quedas eh, con ganas de seguir escuchándolo. No dura mucho, dura alrededor de 2 horas y media o 3 horas, pero tiene un súper contenido. Y aparte de que te está explicando todo desde un principio, desde los años 30 y tantos, que fue cuando se creó Superman, terminas aprendiendo quién inventó a Superman, ¿no? Porque muchas veces vemos películas y no sabemos de dónde salió el nombre de Superman, o no sabemos quién creó a Superman. Y algo rapidito que les suelto antes de entrar es que, por ejemplo, Superman lo inventaron en el año de 1930 y tantos, y fueron dos chavos estudiantes de la Universidad de Cleveland que eran unos nerds y que estuvieron 4 años tratando de vender al personaje y que nadie se los compraba. Nadie les compraba el personaje hasta que llegó DC y DC les compró el personaje, y pues DC en esos años era la gran plataforma, ¿no? De los cómics. En esos años las revistas estaban concentradas en el público era infantil. Realmente todo el que compraba un cómic era un público infantil, era para lo que era a quienes se les vendían en esos años. Resulta que a estos cuates que inventaron Superman les dieron la grandiosa cantidad, si no recuerdo, como de $150,
que terminan diciendo que en esta época vendrían siendo como, no recuerdo si dice como 2,000 o $2,500, pero dices, güey, o sea, para la pinche cantidad de dinero que ha hecho Superman, que en ese entonces les hayan dado $150, está, está como que muy feo, ¿no? Por ahí había escuchado otra historia también de cómo se creó Victoria's Secret y que luego el cuate terminó suicidándose. O sea, si no saben la historia de cómo se creó Victoria's Secret, váyanse ahí, googleenlo, y que también yo creo que lo mismo le ha de haber pasado a estos chavos de la Universidad de Cleveland, que en un momento venden un personaje llamado Superman, se los compran por la cantidad de $150, $200 y que se dan cuenta que en unos años pues ya ese personaje hace ganar millones de dólares a esta empresa. Bueno, pues en Oye, esos años la empresa DC realmente era la que dominaba el mercado, era la que tenía su edificio en las calles de Nueva York, ya saben, en un penthouse. Marvel era simplemente una empresa chiquititita, ¿no? Con un solo empleado que realmente era Stan Lee y que en ese tiempo, pues, aunque él le encantaba dibujar y crear historietas y todo esto, la empresa para la que él pertenecía se centraba más en otro tipo de negocio, no le ponían tanta atención al cómic, ¿no? Aunque nos regresamos hasta esos años, cuando el audiolibro empieza, no empieza, se va rápido para ese año para empezar a explicar todo, pero el audiolibro realmente empieza cuando hay una decisión muy grande que debe de tomar el director de DC Universe en ese entonces, están hablando del año 2014, él tiene que tomar una decisión muy grande porque sacaron la película de Batman versus Superman en el 2014 y era dos superhéroes que nunca habían aparecido juntos. Entonces a este cuate de DC se le ocurre esa gran idea y él pone una fecha, ¿no? Él pone una fecha, exactamente para esta fecha va a ser el lanzamiento de esta película. Y de repente resulta que Marvel cae como por dar picones y es algo que vino haciendo Stan Lee desde los años 60, que fue cuando se le empezó a poner al tú por tú a Marvel, aún siendo una empresa pequeña. Ahí empieza a dar sus picones y es cuando lanzan el mismo día, el mismo día para estrenar la película del Capitán América Civil War. Entonces ahí empieza el audiolibro, te hace ver cómo está pensando este cuate, porque esa decisión que él va a tomar puede afectar muchísimo económicamente a él o a ambas empresas, ¿no? Incluso muchas personas podrían perder su trabajo por esa decisión y pues no se ganaría el dinero que están esperando en taquilla por su película. Y la decisión que él toma y que sé que ha tomado, aunque yo soy Team DC, que sé que ha tomado DC ya durante estos últimos años, es dar un paso para atrás y darle el día, darle la fecha de lanzamiento a Capitán América, ¿no? De Marvel. Uno de los tantos festejos que ha tenido Marvel sobre DC en los últimos años y que realmente DC no se ha podido recuperar. Estamos hablando como de 30 o 40 años, ¿no? Y todo empezó, les hablo de estas oficinas donde se encontraban que eran en Nueva York, en el penthouse, lujosas, las de DC, donde Marvel realmente no era nada y tenían Stan Lee. Y todo comienza con cuando este Stan Lee comienza a cambiar un poquito todo esto de la historia, todo esto de cómo es un superhéroe realmente. Este, él ya iba a renunciar, él tenía pensado renunciar a la empresa de Marvel, aún así ya habiendo sacado unos personajes para esta empresa, él tenía pensado en renunciar. Y resulta que el día que él tiene pensado renunciar, el dueño de Marvel había ido a jugar golf en la mañana y jugando golf en la mañana estaba platicando con miembros de ahí de DC y les preguntan, de repente te lo hacen como una novela porque pasan
las voces, ¿no? Como si fuera el dueño de Marvel hablando con el dueño de DC jugando golf. Y le está preguntando que qué onda, que cómo va DC, y le dice, no, pues muy bien, dice, fíjate que acabamos de sacar una nueva historieta y le fue muy bien, se nos ocurrió reunir a todos nuestros superhéroes y hacer algo que se llama la Liga de la Justicia. Entonces nos fue muy bien y está funcionando muy bien. Y este cuate que era muy bueno para los negocios, llega con Stan Lee y justo el día que Stan Lee quiere renunciar para dedicarse a otra cosa, él le propone esto de, de hacer algo así de hacer algo así con Marvel, ¿no? ¿Por qué no juntas a tus superhéroes? A lo mejor no tienes que inventar nuevos, puedes usar los mismos que ya tienes, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces un grupo de superhéroes para poder sacar una historieta así? Y Stan Lee le dice que lo va a pensar porque realmente era lo que iba a renunciar. Cuando Stan Lee regresa a su casa, le empieza a contar a su esposa y su esposa es la que termina convenciéndolo de que pues no renuncie, porque al fin de cuentas en esta ocasión le estaban dando rienda suelta de todo, o sea, ahí es donde él toma como que las riendas y llega a ser Marvel lo que es hasta ahora, ¿no? Porque ahí es donde él toma las riendas de Marvel como le da libertad de todo, él puede crear el personaje que quiera, él puede crear la historia que quiera, lo que él empieza a hacer con los personajes, que fue lo que atrapó a un público diferente, lo que fue lo que empezó a atrapar a jóvenes, a adolescentes, a universitarios, porque empezó a recibir muchas cartas de universitarios diciendo que esos cómics estaban muy buenos. Y lo que hizo fue él, para cambiar eso, fue dejar de crear el superhéroe perfecto. No, porque el superhéroe perfecto, como lo fue Superman desde un principio, como que era alguien que no tenía problemas, o sea, que su vida estaba totalmente resuelta, que lo que él quisiera lo iba a arreglar y lo iba a solucionar con sus superpoderes. Nunca te hicieron ver lo que había atrás de un Superman, ¿no? El problema que podría tener un Superman con familia, con amigos, con todo este tipo de cosas. Y Stan Lee empezó a crear problemas de un adolescente con Spider-Man, ¿no? Empezó a crear problemas de amoríos, por ejemplo, con Hulk, ¿no? Incluso hay un espacio donde le dice el dueño de Marvel a Stan Lee, pero ¿cómo crees que la gente va a estar leyendo 4 páginas de la historieta si que el Spider-Man está nada más hablando con su abuelita, güey? ¿No? Y le dice Stan Lee, ¿qué es eso? O sea, la gente, en la mente de él está llegar a más público, no solamente a los niños, porque los niños no los iba a atrapar con eso. Pero al momento de hacer a todos estos superhéroes, al momento de hacer que uno se identifique con estos superhéroes, entonces la gente más grande empezó a comprar estas historietas. Y hubo un momento en el que, bueno, ya en los 60s, en el que realmente de vender 40 millones de copias y DC 1 millón de copias, o sea, en los 60s, fue un momento en el que DC subió, digo, Marvel subió, pero como no tienes idea, ahí te explican en el audiolibro. Este, Me encanta la forma en cómo lo van narrando. Me encanta que de repente se metan en la historia de los personajes y que los que están narrando el libro hablen como si alguien fuera el jefe y como si alguien fuera Stan Lee, ¿no? Pero también algo que tuvo mucho que ver para el triunfo de Stan Lee, muchos pensaríamos que Stan Lee era el de la idea, ¿verdad? Pero muchos pensaríamos como que él hizo Spider-Man, ¿no? Sí, Stan Lee se imaginó a Spider-Man, pero el Spider-Man como lo conocemos al momento que lo dibujaron no fue Stan Lee quien los dibujó, ¿no? Un Hulk, realmente, Stan Lee tuvo la idea de qué tipo de superhéroe quería, pero él no fue quien dibujó al superhéroe. Siempre tuvo una mano derecha en la que él confió mucho y que esta mano derecha trabajó para DC durante mucho tiempo.
y que se terminó yéndose a trabajar con Stan Lee porque le vio futuro. No recuerdo el nombre de esta persona, pero siempre que Stan Lee tenía una idea, venía y se lo encargaba a él, ¿no? El primer gran triunfo bueno, los primeros que realmente sí dibujó Stan Lee, que son creación de él, es la Antorcha Humana y es el Hombre Submarino. Ellos dos realmente sí son creación de Stan Lee, pero la primera vez que Marvel superó a DC fue cuando, y no me lo hubiera imaginado yo, porque no sé, no ha sido uno de los, como de los cómics que me han gustado mucho, o de las caricaturas que me han gustado mucho, o ni siquiera las películas a lo mejor, fueron los Cuatro Fantásticos. O sea, cuando él creó a los Cuatro Fantásticos y creó este problema donde van al espacio y reciben estas ondas que los hacen que se conviertan en un hombre de goma, en una mujer invisible, en un hombre de roca y en un hombre en llamas, fue el primer detonante para DC y que, como bien te lo dice el audiolibro, o sea, fue el primer detonante del que de ahí para acá no se han logrado recuperar. O sea, realmente ya desde esa vez que inventaron a los Cuatro Fantásticos, ya hasta estas fechas, no se ha logrado realmente recuperar DC Universe. Entonces, a mí me gusta mucho el audiolibro, tiene muchísima historia, te empieza a narrar no solamente cómo se creó a Hulk, o cómo se creó, como les comenté, a Spider-Man, o cómo se le ocurrió lo del hombre submarino. Creo que se ve que se centra mucho en Marvel, ¿no? Como que te está haciendo ver que le dieron una patada en el trasero a DC. O sea, realmente creo que es lo que te hace ver todo el audiolibro, porque no, en ningún momento te dicen, o sea, te lo dicen en el principio, ¿no? Compraron a Superman y eran los dominantes y el dueño de DC era muy egocentrista porque hubo unos periodistas bueno, unos escritores de DC que cuando vieron lo que estaba escribiendo Stan Lee, las historias que estaba escribiendo Stan Lee, que eran muy diferentes a lo que estaba escribiendo DC, estos escritores de DC llegaron y le dijeron al dueño, le dijeron, oye, es que tenemos que cambiar nuestra manera de escribir, güey. O sea, ve esta historieta. Y le empiezan a decir, esta historieta está interesante, y ya se les hacía interesante porque eran para personas más grandes, mayores, ¿no? Y le dijeron al dueño, y el dueño le valió madre, y así como que, ¿saben qué? Pero ¿quiénes son ellos, no? O sea, ellos venden 40 millones y nosotros vendemos 100 millones, ¿no? O sea, no son nadie, y se burlaba. Pues ese egocentrismo le costó muy, muy caro. Y pues el audiolibro se llama Guerra de Negocios porque, como todos sabemos, pertenecen a dos empresas gigantísimas, gigantísimas. DC pertenece a Warner y Marvel pertenece a Disney, ¿no? Entonces son dos empresas que tienen varo para seguir invirtiendo. Llegan hasta un presente, no me acuerdo de qué año es el libro, pero llegan realmente hasta ese presente de cómo la batalla sigue atrás de cámaras, de cómo estas personas se siguen peleando por cada fan o por cada peso que vamos y nos gastamos en el cine, ¿no? Me gustó mucho, me encantó, realmente yo se los recomiendo muchísimo, sé que les va a encantar, van a encontrar alguna historia de su superhéroe favorito, se van a sorprender eh, con muchas cosas que les van a contar acerca de esta historia y de este pleito que ha habido de estas personas desde los años 30 hasta el momento. Está muy recomendado, espero lo escuchen y no sé qué ustedes qué tengan que decir al respecto. Intentamos hacerlo interactivo y yo le intenté interrumpirte, pero la ignoraste y seguiste hablando. No te escuché. Fíjate, yo voy a ser breve porque en este tema, pues sí, soy ignorante, o sea, no, no tengo la gama o el abanico temático para decirte, pero fíjate que mencionabas esto de que empezó como un nicho de mercado para niños, para infantes, y hoy en día, o sea, estos, estos, este, estos universitarios no se imaginan cuánto chavorruco
hay cada año en las convenciones de cómics disfrazados ridículamente y actuando ridículamente, y los que son así fieles, 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 hasta se saben los diálogos y se saben las historias y las historias alternas y por qué le cambiaron y todo. Nos O van a sea, tirar yo hate en YouTube. pero es que es real, o sea, fíjate que yo creo, desde mi perspectiva, que siguen teniendo vigencia estas empresas y estas películas y estos cómics, porque evidentemente el público creció, o sea, te apuesto, por ejemplo, que si sacaran una película y que en algún momento lo anunciaron que iban a sacar una película de Sailor Moon, Paola y yo estaríamos ahí formadas y otro séquito de fulanas estarían formadas y fulanas arriba de los 30, porque fue nuestra época. Entonces yo creo que a lo mejor siguen en esta vigencia porque, o sea, yo veo los que son fan, o sea, de verdad, son personas que están arriba de los 40, son personas que están en los 30 y que además tienen el capital económico para comprarse la historieta, el Funko, el Funko de colección, o sea, esta mercadotecnia que sacan, yo creo que también por eso están vigentes, porque le dan en la parte de la añoranza, y cuando te venden, y cuando le venden a la añoranza y al recuerdo, puta madre, o sea, eso sí pega, o sea, ¿por qué creen que Barbie fue taquillera? O sea, había un montón, o sea, el mensaje fue claro para muchas mujeres de cierto nicho de mercado. O sea, yo creo que todas las mujeres que salimos de esa película dijimos, esta no es una película para niñas, esta es una película para mujeres, no nosotras, mujeres arriba de 20 y tantos años, porque nos identificamos con el mensaje. Entonces, pues de entrada, o sea, imagínate si estos creadores hubieran tenido idea de la revolución que se generó, y que se ha generado en el siglo XXI, o sea, imagínate, ¿no? Y por otro lado, mencionabas esto de que las temáticas y los tópicos que abordan en los cómics, yo creo que esto constantemente se tiene que hacer. Tan así que hace poco anunciaron que eh, va a haber o va a existir un hombre araña, eh, que sea con tendencia homosexual o con, ajá, gay. Entonces, pues precisamente porque se tienen que adaptar al contexto contemporáneo, ¿no? ¿Por qué creen, por ejemplo, que también sacaron una sirenita con rasgos afrodescendientes? Fue un intento que en la crítica, pues fracasó, pero son estos intentos que se hacen por incluir, por estar en las nuevas temáticas o en las nuevas vertientes de la cotidianidad, de lo contemporáneo, ¿no? Entonces, yo creo que estas empresas siguen vigentes y estarán vigentes por eso y por algunas otras circunstancias más. Eh, Fíjate que mencionas esto de los superhéroes. Recuerdo que cuando en alguna ocasión a mí me llegó así como que la idea de que podía asistir a una fiesta del niño interior, y dije, claro, yo voy a ir disfrazada de hiedra venenosa, y ya estaba pensando en mi disfraz de la hiedra venenosa y no pude ir por algunas circunstancias, pero, o sea, si me dices, oye, ¿cuál es tu heroína favorita? Y la puta madre, yo no sé, no tengo, no sé, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es la hiedra venenosa. Es lo único que, o sea, como que ese referente, fíjate que a veces pienso que los antihéroes llegan a ser más famosos que los héroes. Por ejemplo, Harley Quinn, o sea, llegó a ser súper famosa, ¿no? Y cuando pusieron en pantalla lo que era la vida, dices, ay, no, pobrecita, no es mala, es una víctima. Entonces, creo que estas historias, como tú dices, o sea, le llegan y le venden a un público específico porque vas conociendo el contexto de por qué se hicieron malos. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, con Maléfica o con la de los 101 dálmatas, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cruella,
Cruella. Ándale, con Cruella. Cruella, o sea, las nuevas adaptaciones que hicieron de Disney, gracias, Toño, es porque le ponen un contexto al personaje de por qué se hizo malo. Entonces, eso vende muchísimo. Y si no, ahorita la Pau que nos diga, que nos reafirme por qué estas empresas seguirán en la tendencia. Y pues bueno, hasta aquí mi participación. Oye, pero ahorita interrumpiendo un poquito antes de que empiece Pau, comentas de que hasta se saben los diálogos, ¿no? De las películas, ¿no? De 30, 40 y que andan disfrazados ahí y todo el rollo en las convenciones. Qué bonito es cuando tomas terapia y de repente tu psicólogo te llega y te dice, oye, ¿viste la película de Guasón contra Batman? Y te quedas así como diciendo, ¿qué me va a decir de la película de Guasón contra Batman si estoy en terapia, güey, ¿no? Y de repente te dice, ¿recuerdas cuando el Guasón está colgando de la pared y le dice a Batman, una fuerza imparable no puede mover un objeto inamovible? ¿No? Tenía que ver mucho con lo que estábamos hablando en ese momento, pero sí, sí es cierto. Se saben los diálogos de la película. Ay, teléfono de tu terapeuta. Bien, pues yo creo que está interesante porque tenemos comercialmente muchos otros gigantes que también andan compitiendo y que también vienen como de los 1900, son pioneros, ¿no? Por ejemplo, los innombrables Coca y Pepsi. En este caso de DC y Marvel, creo que también hasta cierto punto conviene que estos dos gigantes también anden como que en esa guerra pronunciada. ¿Por qué? Porque también recordemos que está el cómic, digo, perdón, el anime japonés, el manga, entonces creo que también tiene bastantes rasgos interesantes que han llegado a Oriente y se han incluso hasta globalizado. Entonces, si a mí me preguntan qué prefiero, si DC, Marvel o el anime, yo prefiero el anime. ¿Por qué? Porque como lo que decía Jesús, en este sentido, como que te humanizas más y tienen un contenido y un meollo de historias súper padres y cada una es diferente y hay de todo, o sea, desde prácticamente temas que también tratan desde, no sé, desde monstruos medievales hasta otro tipo de cosas. Entonces, a mí se me hace más interesante el anime por el lado de las historias y también porque me encariño con ciertos personajes porque son totalmente diferentes. Pero, ¿qué pasa con estos clásicos? Tenemos un Superman, ¿sí? Este Superman que a mí me recuerda mucho a esta parte de el superhombre de Nietzsche, ¿no? O sea, ese hombre que prácticamente es guapo, que es fuerte, que es indestructible, pero que sí tiene su punto débil. Y creo que también eso se ha sabido vender demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Que, como bien lo dices, ¿no? Jesús empieza esta parte de, ok, el Capitán América, ok, esto, y recordemos que siempre en las ventas y siempre en mercadotecnia, el que da el primer paso es el que obtiene como que esa ventaja. Entonces, creo que sí, en esta guerra también hay ciertas cosas que creo que también de esta parte de Occidente han sabido también explotar. Y algo que tienen estos clásicos es de que pueden de repente entrar en recesión y después otra vez surgen otra vez y la gente los acepta porque ya se vuelven incluso íconos de lo que pueden, de los mensajes que pueden llegar a tener, ¿no? Yo me fijo mucho en el mensaje que manejan cada uno, de, por ejemplo, los valores, ¿no? Los valores del Capitán América, que también son muy parecidos a los que maneja Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La Mujer Maravilla. Entonces, creo que esta parte de humanizar de Stan Lee, creo que lleva esta parte como parecida a lo del anime, a llevarlos a la cotidianidad
y a encarnar a los personajes, ¿no? Y creo que está un mensaje bastante padre en el que si vemos a un hombre araña que puede ser cualquier adolescente, que puede ser de cualquier color, que puede ser de cualquier estatura, o sea, una persona así bueno, por así decirlo, como común y corriente, creo que está padre porque eso también nos da el mensaje de que en algún momento nosotros podemos llegar a tener incluso una mejor versión de nosotros mismos. Entonces creo que está bastante padre y creo que esta guerra súper pronunciada creo que también tiene esa parte mercadológica de contar esa historia de que, sí, estamos en guerra, volteemos a ver para que nos sigan consumiendo, para que no se vaya todo como que al anime, ¿no? Entonces creo que por ahí es una estrategia bastante padre, bastante interesante y no nada más por nada ha subido tanto Marvel. Creo que también tiene que ver con esta parte de mercadotecnia y es como les decía, ¿no? Como Coca y Pepsi. O sea, hay veces que como empresa grande tienes la oportunidad de absorber al pequeño, pero ¿qué pasa? En alguna ocasión no lo haces. Ok, entonces también está padre tener la competencia para también empezar a distinguirte, porque si no, imagínate, te quedas con todo, llega un momento en el que, pues sí está interesante ser como que el magnate de todo, pero también tener un poquito de competencia le echa un poquito de sabor al asunto. Entonces, con esto de los multiversos, con esto que ha manejado de las nuevas historias, que si la Liga de la Justicia, que ahora que todos se hacen sus grupos, incluso hasta los villanos. Entonces, creo que, o sea, historia siempre va a haber. Y cómo van a utilizar a los personajes que ya se han vuelto íconos, eso va a ser lo interesante. Entonces, esto va a seguir vendiendo siempre y cuando se vayan a esa experiencia que vayan empezando a generar cada uno de ellos, ¿no? Porque tenemos, o sea, es como Star Wars, ¿no? Que tiene accesorios, que tienen muñecos y que tiene todo esto, sí, todo vende. Entonces, están en todos lados y pues simplemente es como ver qué consumes ahorita y qué consumes después. Y también, o sea, lo que vende, yo creo que atrás de todo esto son las historias. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue esta guerra. Pero yo creo que en esta guerra es así como que uno sube, otro baja, después bajan todos, llegan nuevas historias y otra vez suben de nuevo los clásicos. Ahorita que comentaste también antes de que siga Toño del Capitán América, se llama Jack Kirby. Él es el que dibujó muchísimos de los superhéroes, que aunque la idea fue de Stan Lee, él es el que le decía a Jack Kirby cómo quería el superhéroe, cómo quería que fuera el superhéroe, y él era el que terminaba dibujándolos. Y el primer gran éxito como un superhéroe individual que se le puso al tú por tú a Superman por medio de Marvel, pues fue precisamente el Capitán América, con idea de Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. Ay, pues, híjole, es que muchas ideas, a ver. Para empezar, o sea, ¿por qué hay una guerra entre DC y Marvel? Porque, o sea, se han intentado varias veces comprar DC, o sea, Marvel ha intentado comprar varias veces a Marvel, pero no lo han dejado, ¿no? Por la ley antimonopolio que hay en Estados Unidos. Entonces, nunca se va a poder. Siempre va a estar esa competencia, ¿no? Y la derrota de DC, creo que, pues sí es muy evidente. A pesar de que tiene mejores historias y mejores personajes, están mucho mejor construidos, ¿no? Y eso no solamente es en las películas, es desde el cómic, ¿no? Desde los cómics las historias de DC son mejores, pese a quien le pese, perdónenme, ¿no? Pero efectivamente, el error, por ejemplo, de DC ahorita que no aprovechó esta ola o este boom de todo lo que fue el multiverso y todo eso, lo que pasa es que eso es idea de Marvel, güey. No, o sea, eso no puedes imitar algo y creer y esperar que tenga la misma novedad y el mismo pegue. O sea, no se puede. Yo creo que ahí DC la ha cagado mucho. Porque
DC ha producido muy buenos materiales, muy, muy buenos materiales. Vean The Watchmen, por ejemplo, ¿no? O sea, The Watchmen, no sé si la han visto, pero es buenísima la película, ¿no? Entonces, o incluso, por ejemplo, ¿vieron la del Joker de Joaquín Phoenix? ¿No? La última que sacaron. Pues se fueron para arriba. ¿Por qué? Porque dejaron de apostar a los pinches efectos especiales y se centraron en la pinche historia, ¿no? El mundo de DC siempre ha sido más oscuro que el de Marvel, ¿no? Entonces Marvel es más como para niños, para chavitos, para los que les gusta el show y el disparo y no tienes ni un pinche segundo libre y quieres un orgasmo visual de 2 horas, ¿no? Y DC ha intentado hacer eso y le ha ido de la chingada por intentar hacer eso, ¿no? O sea, ahí está lo que fue la última de Flash, ¿sí la vieron? ¿No? Donde salen los 3 Batman, ¿no? Que tiene DC, o sea, desde Michael Keaton, güey, o sea, no mames, nos intentaron intentaron hacer lo mismo que, este, ¿cómo se llama? Bueno, lo que hizo Marvel, no me acuerdo de la película, ¿no? Pero, La de Spider-Man, ¿no? Cuando ajá, juntaron a los Spider-Man. ajá, y no le salió, no le salió. No, el otro día estaba viendo un video de por qué dicen, o sea, por qué si las películas son tan buenas y reciben crítica, porque dicen no son rentables. No, e incluso a Marvel ya también se le está acabando esa gallina de los huevos de oro. Dicen, no sé. Yo no soy crítico de cine, no me metí en estos desmadres, pero escuché a este youtuber y me sonó bastante, bastante lógico lo que decía, ¿no? Porque decía, cuando tú haces una película, tienes que triplicar lo que ganas. Entonces, si la película te costó $20 millones, tienes que mínimo recabar $60 millones. Si no recabas 3 veces lo que te costó la película fracasó, ¿no? Porque, o sea, hay que pagar los costos, ¿no? Los 20 millones que costó hacer la película, hay que pagar aparte también la publicidad, porque un tercio, o sea, más bien se gasta, o sea, el doble de lo que costó la película se va en publicidad, tienen que publicitarlo así bien cabrón. ¿No? Y la otra son las ganancias, ¿no? Entonces, si una película cuesta 85 millones y no produce ni siquiera 160, es un fracaso. Pero son 160 millones, sí, güey, pero no funciona así la empresa del cine, ¿no? Entonces, o sea, por eso, por ejemplo, The Flash, no es mala la película, es buena, pero ya estamos cansados de eso, porque Marvel ya nos ha dado 40 pinches películas y ahora también pinches series de lo mismo. ¿No? O sea, como que la novedad está completamente aplastada, la innovación, la creatividad, ¿no? Ya está estancada en una tendencia muy, o sea, y precisamente el pedo es que hay intereses económicos de por medio, ¿no? O sea, como esta es la fórmula, güey, nada más replícala y replícala y replícala. Y a Marvel le funcionó de puta madre por 20 películas, ¿no? Pero ahorita, si se fijan, ¿no? O sea, las últimas críticas que salen a los reportajes de las películas de Marvel, puro fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, porque también la gente ya se cansó, ¿no? Te dicen, generalmente es la primera semana es un pinche éxito, ¿no? Piensa en la segunda de Black Panther, o sea, en cualquiera de la fase 4 sí es la fase 4, ¿no? Ya después de Infinity War no, de Infinity War, no, de Endgame, Endgame. ¿no? Que Endgame fue como el pinche orgasmo, así como de no mames, ¿no? Y todos teníamos, o sea, dejaron la vara muy alta, güey. Y todo lo que ha pasado después de eso ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Y no están tan mal las películas, ¿no? Tampoco son así como digas, no mames, ¿no? Pero pero ese es el desmadre con Marvel, ¿no? O sea, ya también se le está acabando, la gente necesita nuevas cosas, ¿no? O sea, si vieron bueno, no sé, es que yo sí sigo a veces un poco, soy un poco, ¿cómo se le llama a esos güeyes? Como un poco geek, ¿no? No soy de irme a los Comic Con y vestirme ni nada por el estilo. La neta, y si no llego a tanto, no soy de esos ridículos que dice Olivia, ¿no? Pero sí me gusta, ¿no? De hecho, hay un TikToker que se llama De Todo Un Paco, ¿no? Y es precisamente lo que dice Olivia, ¿no? Es un señor ya como de 40 y tantos años, bueno, no sé, soy muy malo para calcular edades, ¿no? Pero su canal de TikTok, ¿no? ¿Tú tienes 42, Jesús? Sí, güey. Ah, no, entonces está más grande porque se ve Adiós, más joven. chavos. Ya me tengo que ir a dormir.
No, entonces, ¿sabes en qué consiste su canal de YouTube? La gente le hace preguntas como del tipo, ¿quién ganaría, Iron Man o Batman? ¿No? Y entonces el güey se pone a leer todos los pinches cómics y dice, ¿sabes qué? Ya se enfrentaron Iron Man y Batman y ganó Iron Man por ta. ¿No? Y le preguntan, ¿por qué si el escudo del Capitán América es el más resistente, Thanos lo logra vencer con su martillo? Y se pone a investigar y dice, porque el martillo de Thanos está hecho de ta. Y entonces, ese es su pinche canal, güey. O sea, se la pasa leyendo. Imagínate cuánto ha leído este güey para encontrar ese tipo de detalles que dices, no mames, ¿no? Entonces, es toda una cultura bien cabrona, pero sí, o sea, si nos centramos en la guerra Marvel contra DC, siempre va a estar. Y esto de subir y bajar y después DC va a ser más grande, quién sabe. Quién sabe, igual y las dos se van a pique, ¿no? Porque le apostaron mucho al cine, el cómic realmente, y se me olvidó decir esto, ¿no? Las primeras semanas de las películas se van para arriba, ¿no? Pero se espera que el ritmo continúe y no, generalmente después de la primera semana de estreno, ¡pum!, se van para abajo. ¿Por qué? Era precisamente por esto, así lo explicaba ese youtuber, ¿no? Porque o sea, esa cultura del cómic y esas historias tienen un fandom bien definido, ¿no? Que ya somos señores de arriba de 30 años, ¿no? Este, entonces, eso nosotros, porque yo también me incluyo, ¿no? En Marvel no tanto, pero en DC hay más o menos, ¿no? Pero o sea, cuando se estrena una película interesante del universo que a ti te gusta, vas en chinga y vas a la primera función, ¿no? Y hasta vas a verla 2 veces. Y entonces todo eso es lo que levanta la primera semana. El pedo es que no son tan buenos para captar a los morritos, ¿no? A los que tienen menos de 25 no son tan fans de eso, ¿no? Entonces, el fandom ahí está, ¿no? Y precisamente como están en plena etapa de adquisición económica, es cuando mejor nos está yendo en teoría a nivel financiero, pues te compras cuanta mamada te encuentras de merchandise, ¿no? De todo ese desmadre. Este, pero después de eso, pues ya no. ¿Por qué? Porque al final sí, o sea, las historias, como dice Paula, ¿no? Pero las historias siempre es la misma, siempre es la misma. Creo que también por eso a mí también me llama más, para empezar, las historias de DC, porque las historias de DC son más oscuras, son como más para adultos, están más gráficas y tienen más lógica, ¿no? Y el anime, puta, el anime es una pasada, güey, esos, o sea, no, están cabrones esos güeyes, eso sí, o sea, ahí sí puedes ver la pinche creatividad a todo lo que da, porque de lo que busques hay animes. ¿No? De lo que busques. Hay animes, hay mangas, y cada historia es diferente y tiene un toque así como bien cabrón, ¿no? Si les he contado de Uzumaki, creo que ya lo reseñé, ¿no? De Junji Ito, que ya saben que yo soy fan del terror, ¿no? Y entonces el enemigo, o sea, así como el demonio, el elemento paranormal, son pinches espirales, güey. Y como una puta historia y el villano del cuento va a ser una puta espiral, pues, ¿sí? Y lo hace de una forma que dices, no seas mamón, ¿no? O sea, bien cabrón, ¿no? Entonces luego cosas como sin sentido, pero que de verdad ese tipo de, o sea, puedes meterte un chingo en el manga, en el anime, y ninguna historia va a ser igual. Ninguna historia va a ser igual. En cambio acá, si estrenan una nueva de los Avengers, ya sabes qué va a pasar, güey. Se va a morir uno y te va a doler y le vas a chillar como al Iron Man, pero al final van a ganar los buenos. Y justo cuando ya ganaron y todos están, sí, güey, no mames, sale un nuevo villano, ¿no? Que apenas va a empezar su desmadre, así como de, pero va a continuar, güey. O sea, es como de, ay, ya, pues ya nos cansamos de ese pedo, ¿no? Sí, Entonces, también como que ya las hemos visto mucho, que ya hemos visto tantas películas de esto que ya nos volvemos más exigentes, ¿no? ajá. Pues sí, pero el peor, o sea, por ejemplo, yo sí lo vi ahí, o sea, neta, lo que fue Infinity War y Endgame fueron, no mames, fue así como de, no, o sea, superar eso o replicar la fórmula y esperar el mismo efecto, está cabrón, no se va a poder, necesitan empezar a explorar otras cosas, ¿no? Y ahí es donde creo que DC podría aprovechar una oportunidad, porque DC tiene buenas historias, pero ha intentado hacer una copia barata de lo que es Marvel y nunca le va a salir eso, nunca. Y fíjate que ahorita que hablabas de los multiversos y de lo que DC ha intentado copiar con respecto a Marvel en esto de los multiversos y que realmente no le ha salido, se ha hablado mucho de estos superhéroes que Marvel siempre le ha copiado a DC, ¿no? Hay muchos memes en internet que puedes encontrar donde está uno así como haciendo su tarea o el examen y ponen que es DC y ponen a Marvel así atrás, ¿no? Como copiando a ver qué estaba haciendo DC.
En este audiolibro también te lo comentan. Realmente sí hubo un soplón en DC que trabajaba en DC, pero que bajo otro seudónimo estaba con Stan Lee también trabajando. Y se dieron cuenta, o sea, siempre sospecharon que había alguien porque empezaban a sacar superhéroes que estos ya habían tenido la idea y de repente pensaban en ellos y ya los otros ya estaban trabajando en él. Y se dieron cuenta de quién era realmente esta persona que iba y pasaba todo el chisme de DC a Marvel, porque un día, estando de visita el dueño de Marvel en las instalaciones de DC, se metió al elevador y se encontró con este cuate y pues este cuate también iba a Marvel, ¿no? Entonces justo cuando se lo encuentra, el dueño de Marvel en el edificio de DC le llama por su nombre, habiendo testigos de por medio, güey. Entonces desde ahí se quedaron todos como ya sabiendo realmente quién era el que estaba pasando todo el chisme de DC para Marvel. Nada más que no sé si fueron otros tiempos donde realmente Stan Lee sí supo, aparte digo, o sea, se fue el cerebro de Marvel, o sea, ¿quién va a inventar otra? Ahora qué les cuentan, ¿no? Realmente Stan Lee era el cerebro de todo lo que quería para Marvel, entonces ahora qué les van. O sea, con respecto a eso, hay una película, no sé si la han visto. Es que o sea, tiene el nombre en inglés, pero en español se llama El Gran Truco. No sé si la han visto. Es con Hugh Jackman y Christian Bale. Es como una guerra de magos, ¿no? Sí, donde desaparece, ¿no? Ajá, no, esa, Sí. a mí se me hace la historia, o sea, lo que estás narrando, ¿no? Porque uno de los magos, que es precisamente Christian Bale, es un pinche talento bien cabrón y es un mago como ningún otro, o sea, está bien cabrón ese güey, pero no lo quiere ni el perro, güey, o sea, no sabe venderse. Y el otro no es buen mago, pero es un pinche showman, o sea, ¿cómo le podría? Como un maestro de ceremonia, o sea, como es, o sea, sí, un hombre de espectáculo que sabe venderse y la gente lo ama, aunque sus trucos sean una mamada, ¿no? Entonces a mí así se me hace DC y Marvel, o sea, DC es el que tiene el pinche talento y las pinches historias bien chingonas y los mejores superhéroes. Y Marvel se me hace como que nada más una copia, pero sabe vender bien, cabrón. No es como, creo que la misma historia. Es mi opinión, ya sé, nos van a tirar hate. Desde que Olivia empezó a hablar, ya sabía que este video iba a tener hate. ¿No? Entonces, ya, ¿no? Hay una frase que dice, jodido por 1000, jodido por 1500. Ching su madre. Entonces, eso. Bueno, ya para terminar, lo último que quería decir, me caga Superman y me caga el Capitán América. Nada más quería dejarlo bien establecido aquí, porque representa todo lo que es los valores americanos, pero de una forma tan hipócrita. Por eso, si pueden, vean The Boys. No mames, vean The Boys, o sea, está en Amazon Prime. No, porque hacen una pinche parodia y una crítica bien cabrona a esta figura del superhéroe americanizado que es patriótico y tiene los valores de la moral y la chingada. No mames, cuando vean The Boys, Homelander precisamente, ¿sí han visto The Boys? Si no la han visto, véanla, güey, está genial, les prometo que vale la pena, ¿no? Está en Amazon Prime, ¿no? Porque, o sea, precisamente te plantea un mundo donde o sea, donde diseñan como cómo realmente serían los superhéroes si realmente existieran. Y te dicen, estarían comprados por marcas, estarían patrocinados, tendrían que ser unos pinches vende imagen, ¿no? Y al final, pues los superhéroes ahí son humanos, ¿no? O sea, ahí tienen todo humano, entonces hacen berrinche y se encabronan, ¿no? Y pasan depresiones y pasan ansiedad y tienen presión y tienen estrés, ¿no? Entonces empiezan a hacer una sarta de pendejadas los superhéroes de donde, o sea, los superhéroes que ves acá en Marvel y dicen son perfectos y la chingada, no, ahí les dan en toda la madre, o sea, en toda la madre. Entonces, recomendación, vean The Boys, que está en Amazon Prime, ¿no? Y sobre todo con el personaje de Homelander que es como te digo, una parodia de tanto de Capitán América como de Superman, dices, no, se mamaron. Y por último, yo también para terminar, antes de que se despida Olis y Pau, quiero decirles que si tienen alguna idea, si tienen algo en la cabeza y lo van a hacer presente y lo van a vender, lo vendan en el valor que crean que tiene. No reciban menos por él, porque ahí tienen el ejemplo
de este Superman que se vendió por $2,500 y ahorita cuánto vende realmente, ¿no? Ahí les contaba bueno, no les conté realmente el ejemplo de Victoria's Secret, que era un cuate que quería hacer lencería para su esposa y les empezó a gustar y empezó a vender y puso una tienda y puso otra tienda y puso otra tienda y supongamos, no me acuerdo bien el precio, pero la vendió a los 5 años en 5 millones y a los otros 5 años ya valía 100 millones, ¿no? Entonces el cuate agarró y se suicidó. Si tienen algo en mente, realmente véndanlo en lo que crean que vale lo que ustedes están creando. Retomando lo que acaba de decir Jesús, yo creo que ahí, o sea, a lo largo de la historia siempre ha habido cosas así como de, por ejemplo, ¿no? Que te roban tu invento o te lo malbaratan o así. Entonces yo creo que es un mensaje poderoso, o sea, siempre ver el valor de tu producto, de tu servicio, de tu creación, de tu historia, de todo. Simplemente hay que creerla y también ver el potencial que puede tener, ¿no? Ver las cosas no nada más en chiquito, sino verlo exponencial, porque no sabemos cuál puede ser el alcance de una buena historia, de un buen mensaje, de un buen producto, de algo que nosotros sabemos hacer bien y que que afuera puede llegar a tener un impacto súper padre. Entonces, qué buen mensaje, Jesús. Y sí, yo con lo que concluiría es que estas guerras son así como que estratégicas. Recuerden que lo hacen para que se volteen a ver y para que la gente diga, ah, ok, ahora yo prefiero yo entren en debate y estén presentes, ¿no? Estén presentes tanto en redes, tanto ahorita redes sociales, ¿no? En el día a día. Entre más visible estés como marca, entre más visible estés como producto, como película, como ícono, mejor, porque más vendes. Entonces, pues eso sería. Y también, pues creo que esta parte de ser un gigante también implica una gran responsabilidad. Entonces, creo que estos dos grandes se deberían de abrir también al talento que hay, al talento nuevo, y ver bien lo que la gente está queriendo, lo que la gente quiere, ¿no? Para estar a la vanguardia y también para tener nuevas historias y renovarse. La frase la tenías que haber dicho como le dijo el abuelito a Spider-Man antes de morir. Una Tener un gran, gran poder implica una gran responsabilidad. al fin y al cabo sí es un gran poder, porque si llegan a tanta gente, creo que eso implica un gran poder y también una gran responsabilidad, ¿cierto? Muy cierto. Pero también las personas que consumimos tenemos esa gran responsabilidad de saber qué hacemos con esas historias y con esos mensajes. Ok, igual ya para cerrar, ahorita que Toño estaba mencionando sobre algunas recomendaciones, a mí me vino a la mente, hay una serie la verdad yo lo vi en la tele, lo vi en el History, pero pues evidentemente debe de estar en alguna otra plataforma, precisamente sobre los grandes emporios y cómo la competencia hace que se innove, ¿no? Y obviamente están estos dos magnates, Coca-Cola, Pepsi, está Mattel con esta juguetería que hace el G.I. Joe, no recuerdo cómo se llama. Y hay varios capítulos, varias historias, entonces eso está interesante porque además de que te dan datos históricos, porque me gusta la historia. También hay como algunas reflexiones, no solo en el marketing o en lo empresarial, sino también en lo personal. Entonces, eso, la recomendación, esa que se me vino a la mente ahorita que Toño estaba haciendo su recomendación. Y otra cosa que se me vino a la mente con lo que Chuy dijo, fue la historia de Hugh Hefner, que él de jovenzuelo hacía unos dibujos para la mayoría de la gente chafones y feos. Y vendía sus dibujos y trató de vender sus dibujos y una revista con sus dibujitos y nadie creyó en él. Y entonces él consiguió el dinero para sacar su revista y algunos cartones y todo. Y paulatinamente esa revista se volvió o le dio un giro a lo que hoy conocemos como el gran emporio de Playboy, ¿no? Pero inicialmente Playboy o la idea original de Hugh Hefner, pues eran unos monitos
simplones con una historia, entonces paulatinamente como que le fue dando la historia a lo que actualmente o en la década en el siglo XX fue el trancazo de Playboy, ¿no? Y lo que decía Jesús, o sea, nadie se iba a imaginar que todas las personas que despreciaron a este jovenzuelo, sus dibujitos y sus cartones, más tarde se iba a convertir en uno de los máximos referentes de los emporios estadounidenses gringos, pero además el sueño loco de muchos, la vida loca de muchos hombres de aquella época, de ser ese hombre rodeado por cuanta mujer, y que además todas esas mujeres quisieran estar con él. Entonces, tal cual, o sea, él en varias entrevistas, él lo dice, o sea, yo estoy viviendo mi vida de joven, o sea, eso que yo soñé de tener una gran mansión, de vivir en lujos, vivir en la opulencia y además rodeado de mujeres, es mi sueño. Y con la creación de su marca, él decía, yo permito que muchos hombres vivan también el sueño que yo vivo día a día, desde que me despierto hasta que duermo. Entonces, chequen, nunca está de más conocer la biografía o la historia de empresas o de personajes trascendentes en la historia o que marcaron el punto de partida, que innovaron en algo. Entonces, pues esa sería como que mi reflexión y mi cierre. Y pues qué interesante plática, Chuy. Me gustó. Fíjate que quería dar otros 2 o 3 ejemplos, pero esto estaría muy chido, yo creo, para otro video, ¿no? Como que hay muchas historias de estas que varios no sabemos y que las podríamos contar con más detalle, como que estaría muy chido aventarnos algo de que alguien traiga 2 o 3 historias de este tipo de empresas que nadie creyó en ellas en un principio y que ahora son pues una bomba. Eso está muy chido para otro video. Entraríamos en un debate interesante. Moraleja, disfrácense de su Y apréndanse los diálogos. y apréndanse los diálogos, porque yo sí me sé los diálogos de algunas películas de Disney de cuando era niña, entonces apréndanse los diálogos. Vayan con un terapeuta que sea geek. Yo lo recomiendo. Y pues bueno, hasta aquí este capítulo de La magia del saber. Recuerden que si quieren que reseñemos algún libro en especial, pónganlo acá en los comentarios. Si tienes una visión diferente, una perspectiva distinta de lo que hemos hablado acá, pues también déjanoslo saber para nosotros enriquecer más estos contenidos, estas reseñas. Y pues bueno, nos vemos en otro episodio más de La magia del saber. Hasta la próxima.